Bienvenidos a este canal y a una nueva historia. En Colombia tenemos un refrán que dice que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Definitivamente no sé si esta mujer nació estrellada, pero ha sido una mujer que ha tenido una vida bastante complicada. Y pues a veces nos ponemos a analizar por qué hay personas que tienen que sufrir tanto. Hay una ley que dice, una teoría que dice que hicimos cosas terribles en vidas pasadas y lo estamos pagando en estas. Hay otra que dice que hay personas que vienen únicamente a limpiar los karmas de su familia. ¿Consideran ustedes cuál es la mejor respuesta de acuerdo a su cosmovisión? Y la historia es la siguiente. Desde que era muy niña, mi mamá me abandonó y me dejó en manos de mi abuela y de mis tíos. Desde muy corta edad, mis tíos empezaron a toquetearme y a abusarme, y a partir de los 9 empezaron a venderme a sus amigos y a los vecinos. Cuando cumplí 13 años, probablemente porque mi abuela empezó a sospechar lo que pasaba o tenía miedo de que me embarazaran, me entregó a un hombre de 29 años como entregar una mascota. Le dijo: ¿usted la quiere? Llévesela. Y me entregó a este hombre. Soy mexicana y este hombre me pasó de manera ilegal a los Estados Unidos. Llegamos allí, empezamos a hacer una vida juntos. Obviamente yo no lo amaba, prácticamente ni siquiera lo conocía, pero no tenía otra opción. Tenía apenas 13 años y, por decir de alguna manera, ese era mi destino. Me quedé con él, empecé a trabajar limpiando casas, limpiando baños, y tuve con él 3 hijos, 2 niñas y un varón. Cuando una de mis niñas tenía 3 añitos, la menor de ellas, le encontré un sangrado en la ropa interior. Así que pues esto prendió todas mis alarmas, y al día siguiente tomé a mis hijos y regresé a México huyendo de él porque no quería saber absolutamente nada y quería proteger a mi hija. En este regreso estaba pues pasando con unos coyotes y ellos también me abusaron. Y me abusaron delante de mis hijos, a tal punto que me decían que si gritaba le iban a hacer esto también a mis hijos, así que me quedé callada y soporté todo lo que quisieron hacer conmigo. Al llegar a México, llegué al pueblo, obviamente, y pues la única opción era llegar a la casa de mi abuela. Llegué allí y sorpresivamente esa primera noche mi hermano intentó de nuevo abusar de mí, ya siendo yo una mujer hecha y derecha y con hijos. Así que esta vez pude defenderme, grité, lo empujé, lo insulté, lo golpeé, bueno, hice tremendo escándalo, pero pues en ese momento entendí que tenía que salir de esa casa y no veía muchas opciones. El poco dinero que llevaba realmente no me alcanzaba para ir a pagar un alquiler en un lugar mientras encontraba trabajo. Días después llegó el papá de mis hijas y me dijo que lo que pasaba era que debido a mis traumas yo me había creado una película con respecto a lo que había pasado con la niña, pero que él no le había dicho nada, que la niña se había golpeado, que él jamás la había tocado, y pues yo decidí creerle. Algo en mi corazón me decía que no, pero el miedo a quedarme allí y la situación económica apremiante para criar a mis 3 hijos me hizo querer creerle, y regresé con él a los Estados Unidos. Cuando mi hija tenía 6 años, que ya hablaba perfecto y contaba absolutamente todo, me contó que su papá la había abusado. En ese momento de inmediato llamé a la policía, lo denuncié, y él aún está en la cárcel por el abuso que le hizo a mi hija. Me quedé sola un tiempo, pero después de un tiempo conocí a una persona. Era la primera vez en la vida que yo me enamoraba, la primera vez en la vida que estaba con un hombre que yo había escogido, un hombre con el que yo quería estar. Y pues inicié una relación con esta persona, aún haciendo caso omiso de que bebía bastante. Yo pensé que era algo que él iba a remediar, pero en realidad cada día su alcoholismo fue aumentando y ya llegó al punto en que llegaba ebrio a la casa todos los días. Resulta que lamentablemente este suceso de andar ebrio le generó varias llamadas de atención de las autoridades y lo iban a deportar en la tercera ocasión que lo hizo. No tuvo otra cosa que llamarme a mí, y pues cuando yo llegué lo que hice fue comprometerme con la juez a casarme con él para que no lo deportaran porque lo iban a regresar a México. Así que me casé con él para que se quedara en el país, pero lamentablemente fue mi peor error. A partir de ese momento fue un infierno total. Ahora ya él, al estar casado conmigo, obviamente podía hacer los papeles para nacionalizarse,
Y entonces empezó el calvario, gritos, insultos, golpes, humillaciones, y me decía que era inmunda, que yo era asquerosa, que no le provocaba mirarme, dejó de tocarme y todo el tiempo me hacía sentir insuficiente, me hacía sentir fea, me hacía sentir que tenía asco de mí, y esto fue diezmando mi autoestima de una manera muy fuerte. Yo seguía trabajando, limpiando casas, empecé mi propia empresa, me uní con otras mujeres y empecé yo a contratar mujeres que llegaban pero que no sabían el idioma, entonces yo les facilitaba este contacto y pues ganaba algo con eso, y empecé a hacer mi propia empresa de aseo. Mis hijos ya estaban creciendo, pero la forma como este hombre me trataba era algo tan denigrante y tan humillante que mi corazón se fue apagando poco a poco y me fui llenando de ansiedad, me fui llenando de tristeza, vivía deprimida. Empecé a suplicarle por atención, a rogarle que me hablara, que me tocara, que yo todavía estaba joven y yo quería sentir. Entonces en una ocasión me dijo que yo le daba asco, que él no quería tocarme y que no me iba a tocar nunca, así que yo podía hacer lo que a mí me diera la gana, que me consiguiera otro que a él no le importaba, que me acostara con quien yo quisiera, que a él eso lo tenía sin cuidado. Así que tiempo después empecé una relación con un joven 10 años menor que yo. Iniciamos una relación, me trataba bien, era bueno, cariñoso, teníamos intimidad, pero con el paso del tiempo empezó con cosas como se enfermó mi mamá, se me dañó el teléfono y empezó a sacarme dinero. A mí me estaba yendo ya bien con la empresa que había iniciado, y pues este hombre empezó a pedirme dinero para una cosa y otra, y pues yo empecé a intuir que en realidad estaba conmigo más por esos beneficios económicos que estaba recibiendo que porque me amara, pero pues allí me quedé porque sentía que necesitaba de alguien que me diera al menos un poco de cariño. En una ocasión, mi esposo llegó con una niña pequeña y me dijo que esa niña era de él, que la mamá no la quería y que entonces yo debía hacerme cargo de ella. Y así fue. Acepté la niña y la he criado como si fuera mía. La niña ya tiene en este momento 11 años y pues la amo con todo mi corazón. Lamentablemente la vida no deja de golpearme. Mi pareja se dio cuenta que yo estaba saliendo con este chico cuando ya llevaba con él casi 3 años, y entonces se armó el infierno. Ya me trató de perra, me insultó, bueno, en fin, fue una cosa impresionante. Yo le decía, pero me dijiste que no te importaba. Pues parece que me dijo que no le importaba solo por herirme, pero en realidad le ofendió muchísimo que yo estuviera saliendo con este joven. Lo curioso es que tiempo después, haciendo un aseo pues general en mi casa, encontré un escondite que mi esposo tenía, en el que le encontré mucha pornografía gay y le encontré muchos juguetes eróticos, y entonces comprendí que en realidad el asco que él decía tenerme no era por mí, es porque en realidad era gay y no quería admitirlo. Eso me dio como cierta paz, cierta tranquilidad. Igual saqué todo esto, se lo mostré, le dije que ya había descubierto lo que pasaba y me dijo que era su vida privada y que yo no tenía por qué meterme. Seguimos juntos. No tuve el valor para sacarlo de mi casa porque me dice que si lo saco de la casa, él se va a llevar a la niña, y pues yo sé que la niña me necesita y yo la amo muchísimo. Lamentablemente, una vez más llegó otro golpe. Perdí a mi hija. Una de mis hijas sufrió un accidente y falleció, y esto fue lo que me hundió por completo en una depresión horrible. No volví a levantarme de la cama. Me estaba hasta un mes sin bañarme. Olía mal, se me cayó el pelo. Bajé 25 kilos y me puse como un cadáver, a tal punto que mis hijos se sentían avergonzados de mí. Me daba vergüenza ver cómo mi hijo mayor llegaba a la casa y me veía y me decía que me desconocía, que yo no era la mujer que siempre fui, y sentía asco incluso de entrar a la habitación porque la habitación olía mal. Me quedaba tiempo sin ni siquiera cambiar los tendidos de la cama, no comía, no dormía y solo hacía llorar y llorar todo el tiempo, y estuve así por casi 2 años, hasta que una mañana decidí que ya era suficiente.
decidí que ya necesitaba empezar a hacer algo por mí, así que me bañé, salí, me senté junto a la chimenea con mi hijo y poco a poco empecé a salir de la habitación, a bañarme diariamente, a tomarme un café con mis hijos, a comer algo, a salir con ellos a algún lugar. Ya había intentado incluso quitarme la vida en 2 oportunidades. En una de ellas me lancé a un lago que había detrás de la casa y mi hijo me encontró. Así que bueno, empecé a intuir que probablemente lo que tenía que hacer era levantarme, porque había intentado ya irme de este mundo y había sido imposible. Así que saqué todas las cosas que encontré que podía vender de mi casa, hice una venta de garage, junté el dinero y empecé a hacer un tratamiento psicológico. Busqué un terapeuta, ahora estoy medicada para poder controlar la depresión, pero he iniciado mi propia empresa en la que trabajo con otras mujeres mexicanas y pues les ayudo a hacer contactos para que puedan limpiar casas o baños o edificios. Y pues bueno, estoy tratando de recuperar mi vida, estoy haciendo todos los esfuerzos posibles para volver a levantarme, porque hoy, a mis 40 años, me he dado cuenta que merezco ser feliz, que toda esta infelicidad que he arrastrado en mi vida ya es suficiente, que ya sufrí suficiente y que esta segunda etapa de mi vida tiene que ser la etapa en la que yo vuelva a sonreír, en la que yo conozca lo que es en realidad la felicidad y la plenitud, porque hoy estoy segura de que me lo merezco y que ya fue suficiente.